Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este videocurso de diseñar un sistema de ventas en C Sharp y SQL Server 2014 utilizando Visual Studio 2013. En este video vamos a continuar ya con el mantenimiento CRUD de la tabla proveedor. Como bien vemos la tabla proveedor, su campo ID proveedor, razón social, sector comercial, tipo de documento, número de documento, dirección, teléfono, email y URL. Continuamos utilizando programación en tres capas, donde el usuario se comunica con la capa presentación se comunica con la capa negocio y la capa negocio se comunica con la capa datos. Y la capa datos a su vez envía peticiones a nuestra base de datos que estará alojada en algún gestor de base de datos. Seguimos reutilizando el código que hemos estado viendo ya en todos estos videos. Y al final de este video tendremos dentro de nuestra capa datos la clase de proveedor, dentro de nuestra capa negocio la clase N proveedor y dentro de nuestra capa presentación el formulario FRM proveedor. Recuerden que todo el código fuente será publicado de manera gratuita en www.incanatoit.com. Nos ubicamos ahora sí en SQL Server y vamos a ver que tenemos nuestra base de datos de ventas y DB Ventas tiene una tabla llamada proveedor. Desplegamos para ver los campos de la tabla proveedor y tenemos ahí todos los campos de nuestra tabla proveedor. Lo que vamos a hacer es crear primero los procedimientos almacenados y para eso seleccionamos primero nuestra base de datos de ventas y empezamos a crear nuestros procedimientos almacenados. Primero para mostrar, después crearemos un procedimiento almacenado para buscar el proveedor por la razón social, otro procedimiento para buscar por el número de documento, otro procedimiento para insertar, para editar y para eliminar. Iniciamos entonces por el procedimiento mostrar proveedor, create pros, en este caso SP, mostrar proveedor, y vamos a decir que simplemente voy a hacer un select y voy a devolver solamente los 100 primeros registros de mi tabla proveedor, pero voy a establecer después un order by para ordenarlos por su razón social de manera ascendente. De esta manera, cuando muestre mi listado de proveedores, solamente voy a mostrar los 100 primeros registros ordenados por su razón social. Continuamos después, en este caso ya con el procedimiento para buscar. Nuevamente create pros, le vamos a poner de nombre sp buscar de mi tabla proveedor por su campo razón-social. Y voy a declarar ahora sí una variable que se va a llamar texto buscar, que va a ser varchar de un máximo de 50 caracteres. Y vamos a decir que simplemente va a ser un select asterisco. Aquí se va a mostrar todos los registros de mi tabla proveedor. Select asterisco from proveedor. Pero le vamos a indicar un where en este caso, donde le vamos a decir razón social like para que evalúe que comience con lo que está escrito en mi parámetro texto buscar que está recibiendo. Y al final le vamos a concatenar simplemente con el porcentaje para indicarle que al inicio tiene que estar el texto buscar y al final cualquier otro texto. De esa manera tenemos ya nuestro procedimiento buscar proveedor razón social. Ejecutamos hasta ahí. Continuamos ahora sí con el procedimiento pero buscar por número de documento. Voy a copiar este procedimiento y vamos a buscar ahora sí ya por número de documento. Primero modificamos el nombre, ya no va a ser la búsqueda por razón social, sino va a ser por el campo num-documento. En este caso ya tenemos dos opciones de búsquedas, por la razón social y por el número de documento, que en este caso puede ser el RUC o el DNI. Nuevamente debajo select asterisco from proveedor, en este caso el campo ya será número de documento y lo mismo el texto va a ser buscar. Vemos que el número de documento es un varchar 11, así que también aquí le vamos a poner varchar 11. Continuamos después con el procedimiento insertar. Continuamos después creando el procedimiento, en este caso insertar proveedor. Como vemos, vamos a declarar una variable por cada uno de los campos que tenga mi tabla proveedor.
Iniciamos primero declarando la variable id proveedor, que va a ser de tipo int, y como el id proveedor es autogenerado, va a ser una variable, en este caso de salida, un output. Continuamos después, como vemos, con la razón social, que va a ser un tipo de dato, en este caso varchar 150. Continuamos después con la variable sector comercial, que va a ser un varchar 50, como vemos en nuestra tabla proveedor. Después continuamos con el tipo de documento, que va a ser un varchar 20. Continuamos después con la variable número de documento, que va a ser un varchar 11. Continuamos después con la variable dirección, que va a ser un varchar 100. Con la variable teléfono, que va a ser un varchar 10 en este caso. Con la variable email, que va a ser un varchar 50. Con la variable URL, que va a ser un varchar, en este caso con 100 caracteres como máximo. ¿De qué tipo va a ser este procedimiento almacenado? Le decimos, y simplemente va a ser un insert into de mi tabla proveedor, y entre paréntesis vamos a especificar uno a uno los campos. El primer campo va a ser razón social, después tenemos sector comercial, después tenemos tipo de documento, después tenemos número de documento, dirección, teléfono, email y URL. Después le enviamos los valores. ¿Qué valores le vamos a enviar? Pues simplemente voy a copiar todos estos valores de aquí. Vamos a copiar todos entre paréntesis y lo vamos a pegar justo al costado de valores para enviarle uno a uno los valores. ¿Y qué valores le vamos a enviar? Pues todas las variables que recibimos. Razón social, enviamos también nuestra variable sector comercial, tipo de documento, continuamos en este caso número de documento, dirección, teléfono, email y URL. De ese modo le enviamos a cada uno de los campos todas las variables. Vamos a seleccionar todo nuestro procedimiento y lo vamos a ejecutar. Y ahora sí continuamos con el procedimiento almacenado, editar. En este caso va a ser un create pros sp editar proveedor y vamos a declarar nuevamente todas las variables, pero como ya las tengo en la parte superior, simplemente las voy a copiar nada más. Vemos todas las variables, una por cada campo. La vamos a pegar aquí con la única diferencia que el id proveedor ya no va a ser una variable de salida, porque sí es necesaria ya para el procedimiento de editar. Y nuevamente en este caso va a ser de qué tipo. Vamos a hacer una actualización, un update de mi tabla proveedor. Y le vamos a decir de la siguiente manera: razón social va a ser igual a la variable razón social. Sector comercial va a ser igual a la variable sector comercial. Tipo de documento va a ser igual a la variable tipo de documento. Número de documento va a ser igual a la variable número de documento. Dirección va a ser igual a la variable dirección. Lo mismo, teléfono va a ser igual a la variable teléfono. Email a la variable email. URL a la variable URL. Pero le vamos a establecer un filtro para poder hacer las actualizaciones. Le vamos a decir donde el id proveedor sea igual al id proveedor que estaré recibiendo desde Visual Studio. Nuevamente selecciono toda mi consulta, seleccionamos todo el create y ejecutamos. Me falta solamente hacer el procedimiento almacenado de eliminar. En este caso create pro se va a llamar sp eliminar guión proveedor y solamente voy a recibir un solo parámetro, el id proveedor, que va a ser de tipo int. ¿De qué manera se va a ejecutar este procedimiento? Vamos a hacer un delete from de mi tabla, en este caso proveedor, pero solamente vamos a eliminar cuando se cumple que el id proveedor
sea igual a mi variable ID proveedor. De esa manera nada más. Seleccionamos todo nuestro procedimiento, lo ejecutamos y ya tenemos nuestros 6 procedimientos almacenados. Ahora sí nos vamos a ubicar en Microsoft Visual Studio, en este caso Ultimate 2013, y vamos a crear las clases necesarias para poder dar mantenimiento a nuestra tabla proveedor. Primero, dentro de la capa datos, vamos a agregar una nueva clase. Clic derecho sobre la capa datos, vamos a elegir la opción agregar y después elegimos la opción clase. A esta clase le vamos a poner de nombre de proveedor. Agregamos nuestra clase y vamos a empezar a codificar dentro de nuestra clase ya. Y lo que vamos a hacer primero es hacer una importación, hacer un using system. En este caso data, y lo mismo using system.data.sql client. Si ahora nos fijamos, la clase proveedor que pertenece al espacio de nombres capa de datos es privada. Para convertirla pública vamos a escribir public adelante de la clase, y en este caso ya es una clase pública. Lo que voy a hacer primero es declarar todas las variables, en este caso una por cada campo de nuestra tabla en la base de datos. Vamos a declarar las privadas para después hacer el encapsulamiento. Voy a empezar primero declarando el ID proveedor. Continuamos después con la razón social. Guión bajo razón social le vamos a poner. Continuamos después private, en este caso string. Sector comercial. Nuevamente private, en este caso string. Tipo de documento. Private string, nuevamente número de documento. Continuamos después nuevamente private, en este caso es string nuevamente para la dirección. El teléfono private, en este caso es string para el email, y private en este caso string para la URL. Y como recordemos que estamos también haciendo búsquedas, pues voy a declarar una variable opcional que se va a llamar texto buscar, que también va a ser un string. Después de declarar la variable voy a declarar las propiedades, que en sí son los métodos setter y getter, y lo que voy a hacer es simplemente clic derecho sobre el ID proveedor, refactorizar, y después vamos a encapsular campo. Aceptamos, aplicamos. Para que se vea más ordenado, este código lo voy a ir pasando en la parte de propiedades. Nuevamente, para razón social, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos y aplicamos. Pasamos también este código para la parte inferior. Continuamos después con el sector comercial, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Vamos a ir bajando uno a uno. Continuamos después con el tipo de documento, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Vamos a pasar nuevamente esto. Clic derecho sobre el número de documento, refactorizar, encapsular campo, aceptamos y aplicamos. Y lo vamos a ir poniendo para que se vea más ordenado. Continuamos después con la dirección, clic derecho, refactorizar, encapsular campo.
Vamos ordenando después del número de documento. Continuamos después con el teléfono, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Lo mismo para email, clic derecho, refactorizar, encapsular campo. Y vamos ordenando de este modo para que se vea de mejor manera nuestro código. Nuevamente clic derecho sobre URL, refactorizar, encapsular campo. Aceptamos, aplicamos. Vamos a cortar todo este código que se ha generado. Y lo vamos a poner justo al final. Y ya para finalizar vamos a hacer clic derecho sobre texto buscar, refactorizar, encapsular campo. Y tenemos nuestra última propiedad que son los métodos setter y getter. En estos casos para poder acceder a cada una de las variables del objeto. Después de haber declarado todas las propiedades en la parte superior y haber establecido cada uno de los métodos setter y getter, dos para cada variable, tenemos ya, después de esos métodos setter y getter, que serían las propiedades, tenemos ya los constructores. ¿Qué constructores tenemos? Un primer constructor que va a estar totalmente vacío, se va a llamar igual que la clase, como vemos la clase se llama deProveedor. Tenemos nuestro primer constructor vacío y tenemos nuestro segundo constructor que no va a estar vacío, sino que va a recibir cierto número de parámetros. ¿Qué parámetros vamos a recibir? Pues vamos a recibir primero el ID proveedor. Vamos a recibir también en este caso la razón social. Vamos a recibir también el sector comercial, el tipo de documento, después tenemos el número de documento, la dirección también, el teléfono, el email en este caso después, la URL y como último parámetro el texto a buscar. Tenemos ahí entonces ya nuestro segundo constructor con todas las variables y le vamos a enviar a cada uno de sus métodos. Le digo al método, en este caso set ID proveedor, le voy a enviar el ID proveedor que estoy recibiendo. Dis.razón social, le voy a enviar la razón social que ya tengo. Al método set dis.sector comercial le envío mi variable sector comercial que recibo por parámetros. Todas las variables que están aquí son las variables que voy recibiendo por parámetros. Y este de acá es la propiedad ID proveedor. Si subimos a ver la propiedad ID proveedor, tiene un método get que es para obtener lo que está guardado en este atributo del objeto, y el método set es para establecer un valor a este atributo del objeto. Continuamos después del sector comercial, seguimos tipo de documento, número de documento, el email que estoy recibiendo también, dis.la URL, y para finalizar el texto que voy a ir buscando. Después de esto recordamos que vamos a tener que implementar las funciones para poder insertar, editar, eliminar, mostrar y buscar. Pero lo que vamos a hacer es, como ya tenemos código fuente escrito, lo que voy a hacer es simplemente copiarlo. Voy por ejemplo a la clase de categoría y vamos a copiar el código de nuestro método, en este caso, e insertar. Como ya le hemos hecho en los demás videos anteriores, simplemente voy a copiar todo lo que contenga este método.
para reutilizar el código nada más. Lo mismo también copio el editar, el eliminar, el mostrar y el buscar nombre. Vamos a copiar todos estos métodos. Copiamos todos estos métodos, regreso a mi clase de proveedor de la capa datos y vamos a poner un comentario. En este caso voy a poner de comentario métodos y pegamos todos los métodos. Y ahora sí vamos a modificar esos métodos para poder utilizarlos en esta clase de proveedor, ya que pertenecen a la clase de categoría. Vamos a iniciar primero modificando desde el método, en este caso insertar. Este método insertar está recibiendo como parámetro todo un objeto de la clase categoría, pero vamos a recibir un objeto en este caso de la clase de proveedor. Creamos el objeto de la clase de proveedor. Vamos a llamar al procedimiento almacenado e insertar proveedor de la base de datos y empezamos a modificar uno a uno los valores. Ya no se va a llamar el parámetro id categoría, sino se va a llamar id proveedor. Y vamos a ir modificando en esta parte. Ahí está el parámetro id proveedor, parámetro id proveedor, lo mismo aquí, parámetro id proveedor. Y acá enviamos el parámetro id proveedor. Ya no va a ser id categoría, sino va a ser id proveedor. Después recordemos que tenemos el parámetro razón social, así que vamos a declarar una variable llamada razón social. Y vamos a modificar todo este parámetro aquí. Vamos a modificarlo. Y empezamos. El parámetro de mi procedimiento almacenado se llama razón-social. Recordemos que en la base de datos es un varchar 150. ¿Y va a llamar a quién? Va a llamar a mi objeto proveedor. Y a su método, en este caso, get razón social. Recordemos que aquí enviamos el parámetro para razón social, que es con el que estamos trabajando actualmente. Después de la razón social, recordemos que tenemos, después de la razón social tenemos el parámetro sector comercial. Recordemos que la variable del procedimiento almacenado es insertar proveedor. A esta variable le hemos puesto de nombre sector comercial. Este parámetro lo vamos a ir pegando aquí en el parámetro nombre. Esta parte. Y para finalizar también aquí. Lo mismo aquí, llamamos al objeto proveedor. Y llamamos a su método sector comercial. Cuando llamemos al método sector comercial, recordemos que vamos a llamar, en este caso, al método get para obtener lo que está almacenado en este atributo del objeto. Vamos a copiar todo esto para continuar con las demás variables. Y después del sector comercial tengo el tipo de documento. Entonces vamos a declarar aquí la variable par tipo de documento. Voy a copiar toda esta variable para ponerle aquí debajo que es totalmente necesario. En este caso la variable se va a llamar tipo de documento porque así está en el procedimiento almacenado. Tipo de documento igual es un varchar, pero en este caso tiene un largo de 20. Y voy a llamar al objeto proveedor y a su método, en este caso, tipo de documento. Y aquí agregamos simplemente ya no es par sector comercial, sino es parámetro tipo de documento. Si nos fijamos en la parte de arriba en el parámetro sector comercial, el sector comercial no puede tener un valor máximo de 256, sino simplemente de 50. Continuamos después del tipo de documento con el número de documento. Para eso nuevamente vamos a copiar este conjunto de código, control C. Y recordemos que ahora ya sigue el número de documento. Número de documento. Recordemos que vamos a copiar todo esto para pegarlo por aquí. Lo mismo aquí también. Ya no se va a llamar el parámetro tipo de documento, sino num documento. Va a tener un valor máximo de 11. Nuevamente aquí llamamos al objeto proveedor y vamos a llamar al método o a la propiedad num documento. Recordemos tener en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Después del número de documento tenemos la dirección. Vamos a copiar todo esto.
para agregar un nuevo parámetro. En este caso será el parámetro dirección. Vamos a copiar este parámetro. Y lo mismo, el objeto llamará su propiedad, en este caso dirección. Y la variable del procedimiento almacenado se llama dirección. Modificamos también el ancho, que en este caso ya es de hasta 100 caracteres. Y continuamos con el parámetro, en este caso teléfono. Y continuamos con el parámetro, en este caso. Vamos a copiar todo esto. Igual parámetro teléfono, parámetro teléfono. Recuerden que el teléfono es de un máximo de 11 caracteres. La variable se va a llamar en este caso teléfono y el objeto proveedor está llamando a su propiedad, en este caso teléfono. Después de teléfono vamos a continuar con el email. Empezamos parámetro, en este caso email. Vamos a copiar todo este parámetro. Recuerden que la variable ya no es teléfono, sino es email en este caso. Y el email tiene un valor máximo de hasta 50 caracteres. Recordemos que la propiedad es email. Vamos a continuar después ya no con el email, sino vamos a continuar con la URL de nuestro proveedor, porque puede tener una página web, así que URL. Vamos a copiar todo esto. Y la variable que va a recibir en el procedimiento almacenado será la variable URL. La variable URL tiene un máximo de 150 caracteres. Y recordemos que el objeto llama a su propiedad. De esta manera ya finalizamos con nuestro método insertar. Continuamos después con nuestro método de editar en esta parte. El método de editar va a ser una instancia en la clase de proveedor y va a crear un objeto llamado proveedor. Y este método primero llamará ¿qué procedimiento almacenado? Llamará el procedimiento almacenado de editar proveedor. Y vamos a ir modificando aquí los parámetros. El primer parámetro que modificamos es el ID proveedor. Y empezamos a modificar todo este parámetro. Recordemos que la variable en el procedimiento almacenado se va a llamar ID proveedor. Y aquí, como hemos hecho un objeto a la clase proveedor, y el objeto justamente va a ser un llamado a su propiedad ID proveedor. De ese modo. Si nos fijamos debajo deberían estar todos los demás campos, pero como ya lo tengo en nuestro método de insertar, voy a subir hasta nuestro método de insertar y lo voy a copiar. Vamos a copiar desde la razón social. Copiamos desde la razón social. Hasta la URL lo copiamos y justo esos parámetros lo vamos a pegar en nuestro método de editar después del ID proveedor. Vamos a pegarlos en esta parte. Control V. Ya tenemos todos nuestros parámetros de nuestro método de editar. Continuamos después en esta parte ya con el método eliminar. Hago una instancia a mi clase de proveedor y creo el objeto llamado proveedor. Debajo, ¿a qué voy a llamar? Voy a llamar a mi procedimiento almacenado eliminar proveedor. Y nuevamente modifico el parámetro. En este caso es ID proveedor. Vamos a modificar el parámetro para todo. Y lo mismo aquí, el campo ya no es el ID categoría, sino es el ID proveedor. El objeto se llama en este caso proveedor. Y la propiedad se va a llamar ID proveedor. De ese modo también hemos finalizado ya con el método eliminar. Continuamos después con el método mostrar. En el método mostrar simplemente creo un data table llamado proveedor.
y llamo a mi procedimiento mostrar proveedor nada más. Continúo después con el método ya buscar. Ya no se va a llamar buscar nombre, sino se va a llamar en este caso buscar razón social. Y todo este método va a recibir un parámetro que hace una instancia a la clase de proveedor y el objeto se va a llamar proveedor. De ese modo, creo nuevamente un data table que se llame proveedor. Vamos a llamar al procedimiento almacenado buscar guión bajo proveedor guión bajo social. Y lo mismo, envío el parámetro, en este caso texto buscar. Llamo a mi variable arroba texto buscar de mi procedimiento almacenado buscar proveedor razón social. Le envío 50 valores de texto y aquí nuevamente, aquí llamo a mi objeto proveedor y llamo a su propiedad texto buscar. De esa manera ya tengo un buscar razón social, pero también voy a crear un buscar número de documento, ya que tenemos también un procedimiento almacenado. Lo que hago es simplemente copiar todo este método y vamos a pegar debajo otro método y le vamos a cambiar de nombre a este método. Ya no se va a llamar buscar razón social, sino se va a llamar buscar número de documento. Nuevamente hago la instancia a mi clase de proveedor y voy a llamar a que procedimiento almacenado buscar proveedor, pero por número de documento, num-bajo documento. Hasta ahí tenemos ya todos nuestros métodos, como bien vemos, para buscar número de documento, para buscar razón social, para mostrar, eliminar, editar e insertar de nuestra tabla proveedor. Tenemos los constructores y tenemos las propiedades y las variables.